Fatiga, insomnio, niebla mental, una analítica perfecta que no explica nada. Bienvenida a la menopausia. Hoy en Hace Calor y Soy Yo hablamos con una especialista que no es ginecóloga, ni endocrina, ni psiquiatra, pero que probablemente sea justo lo que necesitas si llevas tiempo sintiéndote mal sin saber por qué. Ella es la doctora Raquel Díaz Simón, médico internista, la responsable que conecta los puntos cuando todo parece estar bien, pero tú sabes que no lo está. Si estás en ese momento en el que no te reconoces y no sabes qué hacer o a quién acudir, este episodio es para ti. Dale al play y escucha el nuevo episodio del podcast de Womanhood, Hace Calor y Soy Yo. Hay médicos que una llama cuando ya no sabe qué hacer. Doctora Raquel Díaz Simón, médico internista, bienvenida al podcast de Womanhood, Hace Calor y Soy Yo. ¿Qué es un médico internista? Buenas tardes, encantada de estar aquí y además ilusionada de participar en este coloquio. Un médico internista es un médico que se ocupa de la salud integral de la mujer, no solo abordando la enfermedad, sino los procesos naturales, como puede ser la menopausia, y lo que hace fundamentalmente analizando el impacto hormonal en la salud cardiovascular, ósea, metabólica y emocional de la mujer, y además lo hace con una perspectiva personalizada y preventiva. ¿Y por qué nos llamamos o por qué acudimos a vosotros cuando ya es como estás desesperada, has pasado por 500 millones de médicos y no lo hacemos desde el principio? Pues buena pregunta. Históricamente la medicina interna ha sido una medicina que se ha ejercido en los hospitales y el médico internista tenía poca visibilidad fuera de lo que es la medicina hospitalaria. Eso está cambiando afortunadamente y cada vez más somos médicos internistas, compañeros que ejercemos la medicina no solo en el ámbito hospitalario, sino a nivel extrahospitalario, en las consultas, con lo cual eso lógicamente nos da mucha más visibilidad. Es un poco como se puso también un poco de, bueno, más que de moda, fue más conocido a raíz de algunas series, ¿no? Como la de Doctor House, ¿no? Por Que era ejemplo, internista efectivamente, y está en un hospital. eminente internista, medicina Efectivamente. hospitalaria, pero creemos que los médicos internistas podemos aportar mucho más en el abordaje de la promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades en las mujeres Mm. y en los hombres también, por supuesto, pero aquí el tema que nos ocupa es la salud de la mujer. Y efectivamente, la figura un poco icónica ¿Verdad? es del médico internista, el Doctor House, pero bueno, pues hay muchos Doctor House por el mundo, Gracias a Dios, afortunadamente, afortunadamente. Oye, y afortunadamente. tienes la sensación, porque yo creo, estoy convencida que muchas de vosotras lo habéis pasado, ¿no? Que vamos a la consulta, ¿no? Diciendo, me han hecho 1000 pruebas, pero sigo igual. Eso es. Yo he recibido hasta pacientes con una maleta llena de pruebas hechas por diferentes especialistas con un sentido, pero sin una aglutinación de esa información. Entonces, los internistas tenemos, gracias a nuestra formación multidisciplinaria especializada, tenemos la capacidad de coordinar un poco y organizar los problemas de salud y además ser capaces de ir del síntoma a la enfermedad. Porque imagínate, Lucía, que una paciente tiene aqueja un síntoma muy frecuente que es cansancio, que en la medicina lo llamamos astenia. Bueno, pues la astenia puede tener muchos orígenes. Efectivamente, puede ser producto de una situación fisiológica como es la menopausia, pero hay muchas otras enfermedades que se manifiestan con ese síntoma, con ese cansancio. Entonces, el internista es capaz, a través de una entrevista y una exploración física y luego un estudio complementario dirigido en base a esa valoración inicial, de orientar cuál es el origen de ese síntoma que tenemos. ¿Qué ocurre cuando acudimos al especialista? Imagínate, me duele el pecho. Pues me duele el pecho, puede ser, me duele la mama, puede ser de origen en el pulmón, puede ser de origen en el corazón. Entonces, la mujer no tiene por qué saber cuál es el origen de ese síntoma. Si vamos a los especialistas, cada uno, lógicamente, va a orientar el enfoque de ese síntoma en función de su especialidad. Y, bueno, pues a veces la mujer recibe información que no está coordinada. Es una Total. información deslavazada que a veces lo que genera es mucha angustia y mucha ansiedad vital porque no sabemos lo que nos pasa. ¿Y por qué no nos derivan antes? Porque claro, si vosotros tenéis esta visión global, Bien. sería a lo mejor lo primero, ¿no? Tenemos que cambiar un poco la cultura, en el sentido de que cuando uno tiene un problema, como acabo de decir, pues un dolor en el pecho, pues piensa que es del corazón, va al cardiólogo, piensa que puede ser pulmonar, va al neumólogo.
Quizás lo que tenemos que aprender es que cuando uno tenemos un síntoma, el primero que debería de visitar es al médico internista y luego el médico internista, en función de esa valoración, dirigir hacia los especialistas en caso de que sea necesario para concluir y resolver el problema que tiene la mujer. Esto es muy importante, súper importante que sepamos que nosotros, o sea, no necesitamos que otro médico nos derive, sino No, que tú puedes coger cita directamente con un directamente. médico internista. Correcto. Y lo suyo sería Hacerlo así hacerlo así. porque nos evitaría esperas innecesarias, a veces preocupaciones y angustias, consultas a diferentes herramientas, ¿no?, online, que a veces pues, realmente los pacientes vienen, las pacientes vienen realmente asustadas porque han consultado un síntoma en, por decir alguno, Google, y resulta que, claro, nunca, como yo digo, nunca tranquiliza, al contrario. Y además es que basta que sientas algo, por mucho que te digan, no lo tienes que hacer. Yo no conozco a nadie que no lo haga. Pero bueno, oye, ya sé que es confidencial, pero sin decir nombres, sin decir, ¿no? ¿Tienes algún Sí. caso que realmente, pues que haya ido una persona pensando algo que luego era totalmente diferente, por ejemplo? Sí, bueno, hablando del síntoma que comentábamos, de la astenia, ¿no?, del cansancio, bueno, pues hace unas semanas vino una paciente de 52 años que, bueno, pues había consultado a diferentes especialistas porque estaba muy cansada. Había ido a su ginecólogo, había ido al neumólogo por si era algo de tema respiratorio, bueno, había consultado a diferentes especialistas. Entonces, el síntoma que llamábamos guía en medicinas era el cansancio, pero en la entrevista, además del cansancio, la paciente tenía otros síntomas, tenía dolores en las articulaciones y, bueno, pues su médico de atención primaria, el ginecólogo, todo lo habían relacionado con el espectro de los síntomas asociados a la menopausia. Resulta que la paciente lo que tenía era una enfermedad autoinmune que se llama lupus y, bueno, pues haciendo una entrevista, una valoración y un estudio complementario, pues llegamos al diagnóstico y pues, a la posibilidad, después de ese diagnóstico, de un enfoque terapéutico, de un tratamiento adecuado. Esa es la ventaja que tenemos de Claro. esa visión holística y de esa formación multidisciplinar que tenemos los internistas. ¿Y qué diferencia hay entre un médico internista y un médico de cabecera? El médico de familia es un médico con una formación también especializada, hospitalaria, pero con una formación, quizás con un abanico de formación más amplia, porque ellos, bueno, pues en su formación hospitalaria tienen rotaciones por otorrino, oftalmología, cirugía, pero no con una profundidad igual que la que podamos tener los internistas. La medicina interna sería un poco el compendio de las especialidades médicas, es decir, tenemos o deberíamos de tener todos una formación especializada en neurología, neumología, cardiología, digestivo, nefrología, es decir, una visión, una formación muy amplia, con profundidad, que nos permite pues, abordar diferentes enfermedades, coordinar tratamientos, porque hay veces que a lo mejor el tratamiento que ha puesto el cardiólogo para el problema cardíaco de la paciente, pues resulta que no Casa, coordina sí. perfectamente con el tratamiento que le ha puesto, por ejemplo, el endocrino. Entonces, bueno, pues ahí esa capacidad de coordinar los diferentes tratamientos también los tenemos los internistas. Bueno, vamos a hablar de salud general y prevención, que a mí me encanta, porque es que hay que prevenir, 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 ¿no? Totalmente de acuerdo. Si una mujer a partir de 45 años solo pudiera hacerse 3 análisis, ¿cuáles serían? A ver, no me gusta globalizar, Ya. porque creo que el internista y el médico debe de individualizar y personalizar la medicina. Dicho lo cual, es cierto que las enfermedades las enfermedades cardiovasculares, los síndromes metabólicos, son los más prevalentes en la mujer, que luego pues, podemos hablar de esto. Entonces, ¿qué analíticas pediría? Pues yo a una mujer a partir de esa edad le pediría un perfil lipídico, le pediría un estudio metabólico con un perfil glucémico, un parámetro que mide un poco la glucemia globalmente, que es la hemoglobina glicada, unos niveles de insulina y una resistencia y un factor de resistencia insulínica como para empezar.
por teniendo en cuenta que estos, digamos, son los problemas más prevalentes de la salud de la mujer a partir de la menopausia. Pero es verdad que el tema de la insulina, cuantos más años, ¿no? Pues más. Claro, en la menopausia, pues lo que ocurre es que se produce una serie de alteraciones metabólicas que conducen a la ganancia de peso, al sobrepeso y a veces incluso a la Sí. obesidad, y eso está íntimamente relacionado con el desarrollo de la resistencia insulínica, que es, digamos, la condición sine qua non para el desarrollo posteriormente de una diabetes mellitus. Entonces, esto ocurre con más relativa frecuencia en las mujeres y esto, por eso, es, digamos, Claro, eso hay el que estudio hacérselo. analítico básico que deberíamos de hacer. ¿Y hay algo en nuestros análisis normales, no los habituales, que solemos pasar por alto? A ver, la normalidad no existe como regla. Insisto en el concepto de Individualizar. individualizar. Sí, Eh, total. Cuando uno coge una analítica, puede ver que su analítica está perfecta porque no tiene ni un solo asterisco. Por ejemplo, el perfil lipídico, todo perfecto. Pero el laboratorio no sabe cuáles son los antecedentes familiares de esa paciente, si, por ejemplo, en su familia ha habido casos de un infarto agudo de miocardio a una edad precoz, no sabe si la paciente es diabética, no sabe si tiene sobrepeso, no sabe si tiene enfermedad hepática grasa. Entonces, a lo mejor ese nivel de colesterol, que está perfectamente dentro de rango, para esa mujer en concreto es un nivel elevado. ¿Y qué síntomas parecen inofensivos, pero que realmente pueden ser señales de algo más serio? Vamos a ver, los síntomas como tal hay que perfilarlos bien, hay que perfilar si ese síntoma, Lucía, qué características tiene y si se acompaña de algún otro síntoma que, digamos, cambie la importancia o la gravedad del mismo. Por ejemplo, un dolor de cabeza, lo llamamos cefalea, una cefalea. Una cefalea puede ser una cefalea tensional que podemos sufrir cualquiera de nosotras por un día pues agotador, con mucho Sí. estrés, pero una cefalea de inicio brusco puede ser una hemorragia intracerebral y es una cefalea igualmente. Entonces, ya no es el síntoma en sí, sino las características del síntoma y los síntomas acompañantes a ese síntoma. Lo que está claro es que cuando tú sientes algo Algo que diferente, diferente, aunque sea un día o no, o que se repita. claro, aunque sea un día, es decir, yo estoy bien y de repente noto que cuando hago el mismo ejercicio de siempre, empiezo a notar que tengo Taquicardia, un por dolor en ejemplo. el pecho, pero yo no lo tenía. No es un dolor muy intenso, ni se acompaña a ningún otro síntoma, ni me mareo, pero está ahí y es algo que a mí no me pasaba antes. Pues también debo de consultar. Mira, hace poco hemos tenido en el hospital una paciente que nos ha consultado porque estando en el gimnasio, haciendo ejercicio, levantando fuerza, notó que se le hinchaban mucho las venas del cuello. Esa paciente tiene una enfermedad hematológica grave. ¿Y si no hubiese consultado? Bueno, pues probablemente la enfermedad hubiese progresado, a lo mejor hubiese tenido complicaciones derivadas de esos síntomas compresivos que por crecimiento de una masa dentro del tórax estaba produciendo. O sea, que aunque sea en un día, no importa, cualquier cosa que veáis que no es normal. Es mejor consultar. ¿Y qué problema de salud ves repetido en mujeres en menopausia y que podría evitarse fácilmente? Pues yo creo que las mujeres descuidamos mucho nuestra salud cardiovascular. Sí, ¿verdad? Sí, lo descuidamos en exceso. No asociamos nuestro proceso de envejecimiento fisiológico con el aumento del riesgo cardiovascular y entonces le damos poca importancia. Que nos cuidamos el pecho, pero no el corazón. Por ejemplo, lo cuidamos mucho porque desde el punto de vista de visibilidad, tanto social como emocional, pues, bueno, pues el cáncer, ¿no? La palabra cáncer que es tabú y que todas tenemos tanto miedo, pues algo que se repite y que todas estamos sensibilizadas, que debemos de hacernos nuestras revisiones ginecológicas, debemos de hacernos nuestras mamografías, pero nadie piensa que a partir de una determinada edad debemos de hacernos esa analítica que comentábamos antes básica, porque el riesgo vascular aumenta. Además es que se relacionaba con una enfermedad de hombres, ¿verdad? Efectivamente. Mira, hay un estudio en Estados Unidos que una de cada 3 muertes en las mujeres a partir de los 50 años es por enfermedad cardiovascular y una de cada 39 por cáncer de mama. Es decir, es No, no, muchísimo muchísimo más mayor. prevalente, pero bueno, pues yo creo que es un poco el miedo, la cancerofobia, ¿no? Pero realmente la enfermedad cardiovascular en las mujeres supone más muertes que todos los cánceres juntos.
Y tiene que ver también que nos quedemos sin los estrógenos, ¿no? En menopausia, Por supuesto, a ver, los estrógenos en la mujer son un nos escudo protege. protector. Es un Sí, escudo protector. Ese escudo lo perdemos con la inhibición de la producción hormonal, con lo cual bajan los estrógenos y eso lo que empieza a producir son cambios en el colesterol, de tal forma que el colesterol que llamamos bueno empieza a descender, el colesterol que llamamos malo empieza a elevarse. Malo porque realmente se relaciona con la formación de placas de ateroma, se ensucian nuestras arterias y eso nos pone en riesgo de tener fenómenos trombóticos. Trombóticos que pueden ocurrir a nivel cerebrovascular, podemos tener un ictus, a nivel cardíaco podemos tener un infarto agudo de miocardio. pues me encanta que saques el tema del colesterol, porque además es que yo creo que la gente lo relaciona solo con comer, alimentarse mal, y resulta que es verdad que cuando te quedas sin estrógenos, comiendo lo mismo, ¡pum!, el colesterol te sube, el malo te sube. Pero claro, tú no te ves, o sea, tú no te levantas, o sea, no es un síntoma que tú notes, tú no te miras al espejo y dices: "Uy, hoy estoy colesterol muy mal", ¿no? Por eso se recomienda, ¿no?, que debemos de hacernos controles analíticos anuales. ¿M? Para valorar todos esos aspectos, ya no solo del perfil lipídico, que por supuesto, sino también lo que hablábamos al principio, la menopausia se relaciona también con una ganancia de peso, con Sí. resistencia insulínica, con aparición de diabetes, con inflamación de las arterias se vuelven más rígidas, tenemos más prevalencia de hipertensión arterial y todos esos factores de riesgo cardiovascular no suman, sino multiplican nuestro riesgo, con lo cual es muy importante. Y con el colesterol, ¿en qué momento debemos empezar a preocuparnos? Lo que comentábamos al principio, nos debemos de ocupar del colesterol. Desde las guías americanas recomiendan iniciar controles de colesterol muy precozmente, es decir, ¿A a qué partir de los años? A 25 o partir 30 de los años. 25, 30. Eso espero, Y una todo vez va a al año. depender, eso espero, a partir de la menopausia, desde luego debe de ser anual, en las personas jóvenes puede ampliarse el intervalo, 4 o 5 años, pero todo va a depender, Lucía, de nuestros factores de riesgo asociados, es decir, es muy importante la genética. Sí. Es muy importante nuestros antecedentes familiares. Cuando vayáis al médico, seguro que os preguntan si ha habido antecedentes de infarto, de ictus en la familia, porque eso tiene mucho peso. Es verdad que luego la genética nosotros la podemos modelar con nuestros hábitos de vida. La La epigenética. epigenética. Nosotros podemos modelar la expresión de esa genética, pero es muy importante la carga trombótica, la carga de riesgo familiar. Por eso, en general, se recomienda a partir de los 25 años, cada 4 o 5 años, pero desde luego a partir de la menopausia debería de hacerse un control anual. De hecho, te iba a preguntar, has hablado antes de la resistencia a la insulina, ¿no? Aparte de este control anual, ¿hay alguna otra forma de saber si tienes problemas o no antes de darte un susto? La resistencia insulínica va íntimamente ligada a la ganancia de peso y todas sabemos que, aunque no es inevitable, pues la menopausia supone una tendencia De hecho, la a media está ganar. en 5 kilos, ¿no? Más o Más menos. o menos. Entonces, no es inevitable, es decir, No, no, totalmente. Se puede se hacer, puede, eso pero es, tienes que podemos, currar, pero se puede. hay que currar, efectivamente, no hay que dejarse No. vencer bajo ningún concepto. Entonces, como te decía, el hecho de que nosotros ganemos peso nos debe de hacer pensar que, bueno, pues en nuestro médico debe de plantearse el estudio de todo el cuadro del síndrome, de lo que llamamos un síndrome metabólico, que es un poco la unión de la obesidad, el sobrepeso, junto con la hipertensión, la diabetes y la dislipemia. Eso es lo que llamamos síndrome metabólico. Entonces, yo en el día a día, efectivamente, como tú bien antes decías, no sé cómo tengo el colesterol ni sé cómo está mi glicada, pero sí sé que, por ejemplo, a pesar de que estoy haciendo esfuerzos, he ganado peso. Bueno, pues cuando vaya a hacerme mi revisión, no solamente voy a hacer mi revisión ginecológica, sino debo de pedir que me hagan un estudio analítico en el que todos esos parámetros estén recogidos y ver sobre si realmente tengo que actuar o tengo que hacer algo especial sobre alguno de ellos. Vale. Vamos a hablar ahora de osteoporosis, que también es otro temazo, ¿no? ¿Se puede prevenir la pérdida de masa ósea antes de que sea un problema? También influye, como en todo lo que hemos hablado hasta ahora, los antecedentes familiares. Es decir, no es que se herede, pero hay una predisposición genética. ¿Cómo puedo yo
¿Cómo puedo yo luchar frente a esa predisposición? ¿Cómo puedo aminorar la pérdida de masa ósea? Bueno, por supuesto, necesito una analítica que me demuestre, que estudie cómo está mi función del tiroides, porque el hipertiroidismo es algo que exacerba la pérdida de masa ósea, la acelera. Es decir, que hay que descartar enfermedades como puede ser el exceso de cortisol, el que llamamos síndrome de Cushing, el exceso de hormonas tiroideas, que es el hipertiroidismo, que per se pueden acelerar la pérdida de masa ósea. Fuera de eso, si no hay enfermedades, importante, por supuesto, la genética. Y luego, ¿qué más cosas podemos hacer? Pues debemos de cuidar nuestros huesos, nuestras articulaciones. En ese sentido, la ganancia de peso, la obesidad, aumenta la pérdida de masa ósea, el sedentarismo, el alcohol, el tabaco, todos esos factores hacen que esa pérdida de masa ósea se acelere. Por supuesto, debemos de hacernos, y así se hace de forma habitual, estudios de densidad ósea, la densitometría famosa que nos hacemos cada 2 o 3 años, Vale. eso es, y en caso de que tengamos osteopenia o osteoporosis, poner un tratamiento dirigido. Pero alimentación saludable, evitar tabaco y alcohol, Sí, evitar vida sedentaria y evitar ganancia de peso son claves claves. para reducir la pérdida de masa ósea asociada a la Oye, menopausia. tipo de ejercicios, porque igual que ahora, gracias a Dios, ¿no? Porque es que estaba como muy perdido, estamos con ejercicios de fuerza, tal. También he escuchado que para prevenir precisamente la pérdida de masa ósea son muy buenos los ejercicios de presión. Sobre todo Y antes porque eran malos, y ahora fortalecen las articulaciones, además mejoran nuestra propiocepción, nuestro equilibrio y, por supuesto los ejercicios de fuerza, porque al tonificar nuestra musculatura conseguimos dos cosas. Primero, mantener el esqueleto, el fenómeno de desgaste de la artrosis, que es otro problema también asociado a la menopausia, va a disminuir. Si yo tengo una coraza fuerte, que es la musculatura que sujeta mi esqueleto, eso va a hacer que los fenómenos artrósicos o de degeneración, desgaste articular disminuyan, pero también es verdad que esa pérdida de masa ósea, esa ganancia de masa muscular va a hacer que mi consumo energético basal sin moverme sea mayor claro, y me cueste menos perder peso. Por eso claro. también está ahora, ¿no? Insistimos tanto en el ejercicio de fuerza, porque una musculatura tonificada lo que hace es consumir muchas más calorías. Luego yo, estando en reposo, estoy quemando más calorías si tengo una importante masa muscular que si tengo sarcopenia, si no tengo músculo. Claro, total. Y, o sea, por ejemplo, saltar a la comba, buenísimo. Teniendo cuidado, Con las un buen calzado, es decir, todo lo que sea ejercicio de presión Sí, tiene que estar bien amortiguado. sí. Porque pues el proceso digamos, del envejecimiento natural de las articulaciones hace que tengamos menos líquido sinovial, que nuestro cartílago sea lógicamente más débil, esté Sí, más adelgazado. Entonces, y que haya siempre buena eso amortiguación. es, eso es, eso es. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de medicación y suplementos. Mm. Una de mis temas favoritas, terapia hormonal de la menopausia, ¿no? Bien. Y lo digo de mis temas favoritas porque hay un porcentaje muy bajito de mujeres, ¿no? Que me lo tomo frente a las que nos lo podríamos tomar. ¿Crees que es por miedo? Sí, sinceramente creo que es por miedo. Yo creo que la terapia hormonal sustitutiva tiene muchos beneficios, no es para todas las mujeres, Totalmente. pero sí es para aquellas que tengan síntomas al menos moderados en relación con la menopausia. Es decir, síntomas que son leves, pues realmente a lo mejor no, y que no alteran su calidad de vida, Lucía, pues probablemente no necesite esa terapia. Pero hay A muchas lo mejor mujeres. tiene colesterol alto o tiene osteoporosis o Es verdad que la terapia hormonal sustitutiva retrasa la osteoporosis. Sobre la enfermedad cardiovascular hay más conflicto en el Sí, sentido de que no sí. está tan claro, no hay estudios que avalen desde un punto de vista científico que realmente la terapia hormonal sustitutiva mejore nuestra salud cardiovascular. De hecho, en pacientes con antecedentes de enfermedad cardiovascular o de enfermedad tromboembólica venosa, aparte de lo que ya sabemos de cáncer de mama y endometrio, está contraindicada. Hoy por hoy está contraindicada. Pero también, a ver, es un tema bastante controvertido, ¿no? Pero yo siempre lo saco, me gusta sacarlo, porque si yo ahora me cojo cualquier medicamento y me leo el prospecto, bueno, es que no me voy a tomar nada. Yo intento no tomar, o sea, me tomo lo que me tengo que tomar, ¿vale? Pero
se ha dado con mucha importancia a los riesgos cuando al final tiene que ser un balance, ¿no? Entre Efectivamente. Yo beneficio-riesgo. creo que si es una mujer que no tiene grandes riesgos asociados a su genética y a sus antecedentes y tiene síntomas que alteran su calidad de vida, Claro. debería de tomar O por terapia lo menos hormonal estar informada. bajo supervisión. Es Claro, y decir, es siempre, por importante, eso supuesto. es importante hacerse sus controles ginecológicos, sus mamografías periódicas, pero por supuesto que sí, hay mucha Pero como miedo, cualquier medicamento también, o sea, estamos, por supuesto. no, es que la gente se tiende a automedicarse, a autosuplementarse, y es verdad que muchas veces es peligroso, ¿no? Entonces, efectivamente, la premisa de siempre bajo supervisión médica, pero que a mí me gusta que la gente esté informada, porque luego ya decides tú, Perfecto, pero por lo menos, ¿no?, estar informada y saber totalmente de acuerdo. las opciones que hay. Bueno, otro tema que me encanta, suplementos en menopausia. Y digo que me gusta mucho porque estamos hablando de la automedicación, ¿no? Y de la autosuplementación. Y claro, madre del amor hermoso, la cantidad de productos que hay en el mercado, ¿no? Entonces yo te voy a hacer varias preguntas en plan así rápidas, ¿vale? ¿No tienes tú también la sensación que ahora mismo hay un suplemento absolutamente para todo menos para el sentido común? Sí, yo como decía, no sé quién lo decía, creo que lo han dicho varios personajes históricos, que el sentido común es el menos común de los ¿Verdad? sentidos y para eso no hay ningún No hay ningún tipo de suplemento. suplemento, no hay ningún suplemento para mejorarlo. Yo creo que se abusa. Se abusan. ¿Por qué? Porque bueno, es un bombardeo constante y además nos lo venden como productos naturales y uno asocia el producto natural a un producto libre de efectos secundarios y no es así. En la naturaleza hay muchos venenos. Hay Totalmente, muchos venenos. efectivamente. Entonces, qué suplementos realmente han demostrado beneficio y debemos de tomar en caso de que realmente esté indicado? Pues uno de ellos es la vitamina D. En una analítica yo puedo saber qué niveles de vitamina D tengo. Si realmente mi vitamina D está dentro del rango considerado como normal, no tengo por qué tomar suplementos. Es cierto que en la población española el 90% de los Dios, carencia. habitantes tenemos un déficit de vitamina D y esto tiene filogenéticamente una explicación. Como a lo largo de la historia ha habido en este país, afortunadamente, menos en el último mes, mucha exposición al sol y el sol es una fuente de vitamina D, pues nuestros receptores en la piel para la vitamina D han disminuido porque teníamos exceso de exposición. Esto no le ocurre, por ejemplo, en los países nórdicos. Claro. Entonces, es muy frecuente y ocurre, ya digo, en el 90% de las mujeres que nos hagamos una analítica y que tengamos baja la vitamina D. La vitamina D siempre se ha relacionado, y todas lo sabemos, con el metabolismo óseo. Pero también tiene efecto inmunomodulador, también tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto también sobre la salud cardiovascular, es decir, que es un suplemento fantástico siempre y cuando se necesite tomar porque uno lo tenga por debajo del parámetro considerado como normal, porque existen también intoxicaciones por vitamina D. Ojo, es decir, que uno toma un suplemento pensando que Que es esto la nunca va a bomba. ser, claro, y hay cuadros graves de hipervitaminosis, de intoxicación por vitamina D. ¿Cómo sabemos, si un suplemento realmente es útil o simplemente que bote más bonito? Bueno, pues yo creo que si realmente estamos decididas a probarlo, yo aconsejaría no tomar muchos suplementos al mismo tiempo. Los suplementos no tienen el mismo efecto en todas las mujeres, es muy heterogéneo. A lo mejor tú te tomas un suplemento y me dices, Raquel, estoy estupenda, Estupenda. me ha sentado fenomenal, pero yo me lo tomo y no noto absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Que si tomamos muchos suplementos o una pastilla que suplemente muchas cosas, realmente no vamos a ser capaces de discriminar Claro, que cuál funciona, que de no. esos suplementos que me estoy tomando realmente está teniendo un efecto beneficioso. Entonces, en caso de que decida tomar alguno, no toméis todos al mismo tiempo, no hay que tomar todos de golpe. Me voy a tomar el magnesio, el calcio, el no sé. Voy a tomarme esto y voy a ver qué resultado. Y si realmente yo siento que me encuentro mejor, que estoy menos cansada, que me duelen menos las articulaciones, sigo con él. Pero si no, ¿qué sentido tiene suplementar algo que no produce No, ningún total. efecto De hecho, beneficioso? a mí me pasó hace años, cuando hacía las cosas mal, ya no las hago mal, ¿eh?
Pero cuando hacían las cosas mal, hubo una época que efectivamente dije yo: "Me voy a tomar esto", me tomaba todo, ¿no? Y entonces de repente me decía: "Uy, qué bien estás, estás fenomenal, ¿qué te tomas?". Y claro, digo yo: "Pues tengo un problema, porque es que No tomo sé, muchísimas cosas y claro. ya no sé qué dejar, no puedo dejar ninguno, a ver si voy a dejar la que Claro, justo por funcione", eso ¿no? es mucho mejor hacerlo de forma escalonada y ahí podemos identificar cuál es el suplemento que realmente a Te mí va me bien. está funcionando. Totalmente, me ha hecho gracia eso, porque Sí, sí. me ha pasado. ¿Y tú qué haces, por ejemplo, que seguro que te ha pasado, que llega una paciente a tu consulta con una bolsa de suplementos y te Pues, dice: preguntarle si realmente ha notado alguna mejoría, lo primero. "¿Y has vivido esta situación?". Sí, ¿Sí, claro, no? claro, porque todas nos dejamos influenciar Sí, por lo que nos cuenta una amiga, por lo que hemos visto en las redes sociales. Es decir, al final estamos, ¿no? Estamos en la sociedad y es que es el input que recibimos a todos los niveles de esto, uy, a mí me ha sentado fenomenal. Y es lo que decíamos en un y además principio. que te lo cree, Te ha efectivamente. sentado fenomenal a ti, pero esto no es homogéneo, es decir, no sienta igual de bien ni tiene el mismo efecto en todas. Luego, yo lo puedo tomar o no, dependiendo de si yo tengo el mismo problema que tú tenías y que esto te ha funcionado. Y bueno, insisto que los suplementos naturales, Sí. por ser naturales, no dejan de tener efectos Y luego secundarios. además que lo primero nosotros siempre decimos, siempre, primero, la nutrición, siempre. Por supuesto. Y tenemos la gran suerte de vivir en un país en la que la dieta mediterránea es de las pocas dietas que ha demostrado en los estudios de prevención. Hay un estudio realizado aquí en España, el Predimed, que demostró que la dieta mediterránea mejoraba la mortalidad por todas las causas. Una dieta rica, Sí, pues, en fruta, en verdura, en legumbres, pescado azul. sí, la teoría, lo que pasa que hay que hacerlo, pero Claro, la hay que teoría hacerlo. Eso efectivamente, es. por ejemplo, el calcio. El calcio, pues depende de los niveles de calcio que nosotros tengamos en sangre, si necesitamos suplemento o no. La hipercalcemia puede ser una situación grave. Lo digo por claro, porque ¿no? O sea, puede haber calcificaciones. Bueno, pero aparte de calcificaciones, el calcio es un ion que actúa a nivel muscular, que puede producir alteraciones del ritmo cardíaco, puede producir efectivamente afectaciones musculares. Es decir, el calcio si hay que suplementarlo porque está bajo, con Sí, vitamina D se hace, pero no es algo que debamos de hacer sin una supervisión médica, Lucía. total. Tomo calcio porque pues me ha dicho mi amiga que ella desde que toma calcio está mejor. Sí, por el Bueno, tema de bueno, la sí, osteoporosis y pues si hay demás. que hacerlo porque uno tiene osteopenia y tiene que tomar suplementos con calcio y vitamina D, pues por supuesto, pero siempre supervisado, eso es muy importante. Bueno, todos los suplementos supervisados. Muchas veces se nos olvidan, ¿no? Cosas más básicas. El agua, la importancia, voy a hablar un poquito además a todo Sí, esto, vamos a beber. poquito porque llevo ya. Se nos olvida muchas veces, ¿no? Por ejemplo, la importancia de la hidratación. Muchísimo. Pues sí, porque llevamos una vida muy ajetreada y bueno, pues yo creo que es importante tener siempre una botella, porque es verdad que cuando la ves, bebes. El problema es que muchas veces Efectivamente. no te acuerdas, tienes tantas cosas en la cabeza que no te acuerdas de que Bueno, tienes y que es que beber. hay días que me llegaba a pasar que he dicho, pero si no he bebido agua. Claro, Y eso es porque es. no tengo la botellita Eso al es, lado. eso es. Yo creo que podemos, hay momentos del día en que yo creo que sí que podemos intentar, ¿no? Recordar, por ejemplo, al levantarnos por la mañana, tomarnos un vaso de agua. No es que sea mágico. Templadito, A lo mejor templado parece más una medicina, sí, pero un vaso de agua por las mañanas, teniendo en cuenta que uno ha estado durmiendo 6, 8 horas, sí, pues repone un poquito, ¿no?, ese estado de hidratación y además, pues digamos que es una forma de despertar mi tubo digestivo, es decir, un vaso de agua. Antes de las comidas, pues a lo mejor antes de las comidas, 15 o 20 minutos antes, es una forma de alguna manera engañar a mi estómago, porque el también. agua sacia y entonces si yo me bebo un vaso de agua 15 o 20 minutos antes de comer, es posible que cuando me ponga a comer no tenga esa sensación de apetito que tenemos Sí, habitualmente. total. Yo creo que es recomendable beberse 2 litros de agua Dos al día. litritos de agua, Por supuesto, cuando uno hace entrenamiento, sí. en verano, que tenemos muchas más pérdidas, pues por el calor o cuando uno entrena, pues es importante aumentar ese consumo de agua. También hay que decir que hay determinadas personas con enfermedades cardiológicas o enfermedades renales en las que los médicos recomendamos reducir el consumo de agua.
¿vale? Sí, pero que lo Pero en normal, líneas generales, beber 2 litros de agua y aumentar ese consumo en estas situaciones que hemos comentado, o cuando uno está enfermo, que tiene fiebre, y claro, la ahí te fiebre, deshidratas. eso es, la fiebre supone aumento de las pérdidas insensibles de agua, en ese momento debemos de aumentar el consumo de agua, sí. ¿Y la deshidratación afecta a tener algunos síntomas? Por supuesto, sí, sí, la deshidratación afecta, a ver, en nuestro día a día puede bajarnos la tensión, es una de las cosas que podemos notar, que estamos muy cansadas, que cuando, por ejemplo, estamos un rato sentadas nos vamos a incorporar, se nos va un poquito la cabeza, nos mareamos un poquito, eso puede ser síntoma de que estamos bebiendo poco y sobre todo, pues ya digo, cuando hay una temperatura ambiente muy elevada y nos está diciendo que debemos de beber agua. Pregunta que me encanta. ¿La calidad del agua importa? La calidad del agua importa, porque bueno, pues no todas las aguas son iguales, no están igual de mineralizadas, no llevan la misma cantidad de sodio. Entonces, hay personas que tienen, por ejemplo, tendencia a retener líquidos que bueno, pues deben de beber un agua que tenga una baja cantidad de sodio, porque Claro, el sodio elevado lo que hace es que retengamos más líquidos. claro. Sin embargo, hay otras personas que les gusta tomar agua más mineralizada, con más calcio, con más magnesio, con más bicarbonato, porque sienten que así hacen mejor la digestión. Pero en líneas generales, En líneas generales, el agua, la calidad del agua importa. A mí esa me encanta. sí, la verdad que esta es muy buena. Y es baja en sodio, Y es alta en en magnesio. magnesio. Pues a mí me gusta. Sí, Porque como el magnesio nos sienta tan bien, pues oye, efectivamente. bienvenido. ¿Hay algún momento, bueno, has hablado de agua por la mañana, tener el agüita En el lugar de trabajo, en el donde lugar de trabajo, por la noche? por la noche el No, inconveniente que tiene es que que vas al baño. nos tenemos que levantar si no. Entonces, quizás las últimas horas del día, ahí Pues yo 2 horitas antes de acostarte, y luego ir bien, al baño antes de meterte en la cama para que así no tengamos que interrumpir el sueño porque nos entran ganas de ir al baño. está claro. Bueno, pues el agua, hay que tomar agua sí o sí y de calidad. Hablando de sueño, vamos a hablar de sueño y energía. ¿Por qué nos despertamos a las 3 de la mañana con o sin calor? Bueno, pues básicamente por la fisiología, por ese descenso de los estrógenos de los que hablábamos antes. ¿Se puede Se evitar o puede no? evitar, se puede intentar disminuir. Sí, a veces se consigue, cada uno puede desarrollar diferentes técnicas, meditación, lectura. Es verdad que muchas veces nos vamos a la cama con muchos problemas en la cabeza y aunque uno intenta desconectar, al final está uno rumiando los Sí. problemas que ha tenido ante el día, preparando todo lo que tiene que hacer el día siguiente. Entonces, es muy bueno practicar en la lectura 5 o 10 minutos antes de dormir. Y o escribir, Porque, ¿no? o También. escribir, pero si tú lees y te metes en una historia que nada tiene que ver con tu día a día, Sí, eso, desconectas, te eso permite ayuda. que el cerebro se desconecte. Con lo cual yo invito a la lectura. A la lectura, aunque solo sea 5 o 10 minutos, simplemente ese hecho de desconecto de mis problemas y me centro en otra situación totalmente distinta, en otra historia, nos va a ayudar. Yo hago también meditación, que me También, encanta, también, respiración, respiración meditación, y esto también funciona de verdad funciona. fenomenal. Y antes no lo hacía. Sí. Antes no hacía nada y yo ahora soy muy movida, tal. Digo: "¿Cómo así? Imposible, tú no aguantas". Oye, me costó, vale, pero al final Sí, 5 minutitos, no te digo 20, ¿vale? Pero 5 minutitos aguanto. la respiración cada vez, ¿no? Sí, Los neurocientíficos le dan cada vez más importancia por la relación que hay entre respiración y cerebro, de tal manera que en función de cómo respires, tus ondas cerebrales van cambiando. Entonces es muy importante esa respiración pausada y además sí, contando los, ¿no? sí, lo momentos de hay muchas inspiración, técnicas, eso sí. es. Está muy bien, esto hay que hacerlo, respiración. Bueno, te voy a hacer ahora preguntas como muy rápidas, Venga, ¿vale? Lo primero que venga, se te venga a la cabeza. venga. Venga, si solo pudieras dar un consejo a una mujer de 50 años para mejorar su salud, ¿cuál sería? Ejercicio. Ayuno intermitente, ¿es la clave para mejorar la salud o una moda más? Puede mejorarla en algunos casos, pero no siempre. No se puede generalizar su uso. ¿Qué alimento no puede faltar para cuidar la salud en menopausia? Aceite de oliva, Virgen extra, virgen extra, por favor. pero dieta mediterránea, Siempre. siempre. ¿El aumento de peso en menopausia es inevitable o nos lo han vendido así? No es inevitable, no es inevitable. ¿Cuál es el error más común que ves en consulta? No dar importancia a nuestra salud cardiovascular. No centrarnos, nos centramos en nuestra estética, en la arruga, en el pelo, pero como lo de dentro no lo Ujú, vemos, ¿no no lo vemos ves nuestras y no lo arterias. sientes? ¿Qué hábito de salud debería ser tendencia
para las mujeres de 50, bueno, 45, 50, y no lo es todavía? No sé, marcha nórdica. Yo creo que lo importante es hacer ejercicio y es hacer aquel ejercicio que uno realmente va a hacer, porque yo te puedo Sí, decir, haz marcha nórdica, pero ¿y si no te gusta? ya, Pues puedes nadar, puedes pasear, puedes hacer yoga, puedes hacer pilates, puedes hacer crossfit, lo que te apetezca, pero, pero hazlo. pero que te guste, hazlo, Hazlo hazlo. y mantén la rutina. 150 minutos a la semana es lo que recomienda la Sociedad Americana de Cardiología de ejercicio de intensidad moderada o 75 de intensidad alta. Eso es, vamos, fundamental. ¿Mayor mito que te gustaría desmontar sobre esta etapa? Pues mira, la menopausia no es el final, sino es el principio de una nueva etapa en la que la mujer tiene que básicamente cuidar su salud, tiene que abrazar, priorizarse, tiene que pues abrazar una salud plena y cuidar su cuerpo y su salud. Es Total. el principio. Venga, 3 últimas preguntas. ¿Café, sí o no? Café, si te gusta y eres cafetera, Sí. sí. ¿Sí o no? Como todo en la vida, con moderación. Vale. Y otra que es o sí o no, a ver qué me dices. ¿Azúcar definitivamente fuera o podemos ser así un poquito menos drásticos? A ver, ¿nos podemos dar caprichos porque nos encantan los dulces? Pues sí, tampoco la vida es sufrimiento. No, No no, hay podemos que estar, no. Ahora, los azúcares en cuanto general, más lejos mejor. eso es. Sí. Y última pregunta, ¿qué cosa absurda te han llegado a contar una paciente porque lo vio en redes? Pues de todo, porque es que la gente es capaz de hacer de todo, desde infusiones de placenta, de yegua liofilizadas, hasta, bueno, cosas de baños vaginales con determinados productos, de inciensos, bueno, cosas todo. increíbles. No Me sé por qué encanta. somos tan vulnerables, yo creo que hay que romper con eso. Doctora Raquel, muchísimas gracias por haber Gracias. venido. Espero que te hayas pasado bien, porque Fantástico. quiero que vuelvas. Por supuesto. Entonces, millones de gracias. Contad Hemos conmigo. aprendido muchísimo y bueno, hasta dentro de muy pronto. Muchísimas gracias, Lucía. Ha sido un inmenso placer. Muchas gracias. Gracias. Gracias por escucharnos y muchísimas gracias a Solán de Cabras por mantenernos hidratadas durante toda la grabación. Dale al clic al botón de seguir para no perderte los siguientes episodios del podcast de Womanhood. Hace calor y soy yo.